El libro de Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento, casi en su totalidad. Hay capítulos proféticos como Mateo 24 y 25, como Primera de Tesalonicenses 4 y 5, Segunda de Tesalonicenses 2 y 3, pero son capítulos por separado. Pero el libro, desde el capítulo 4 hasta el final, es un libro escatológico que todo lo que ahí dice se cumplirá en el futuro. Algunos intérpretes no han profundizado o le tienen temor al libro de Apocalipsis por la cantidad de símbolos, figuras y sobre todo la serie de juicios que aparecen ahí. El juego de siete sellos, 7 trompetas, 7 copas, que son juicios que están entrelazados. En el séptimo sello cae la primera trompeta y en la séptima trompeta la primera copa y así sucesivamente. Además son juicios progresivos y complementarios. Y todos pensarían que el libro es un libro de juicios, pero por el contrario es un libro cristológico donde el mismo libro al introducir dice que es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, lo que aprendemos allí es Cristo, a pesar de que está en la voz del Cordero en el cielo, la mayor parte, pero Cristo tiene el control de la historia y el control en la gran tribulación y todo lo que allí sucede. Entonces, por lo tanto, es un libro cristocéntrico. Es la revelación de Jesucristo como lo hemos visto ya. En el capítulo 1 está la presentación, ahí está una escena celestial y al mismo tiempo una introducción general a todas las iglesias, las 7 iglesias a las cuales está dirigido el mensaje, que eran iglesias literales, iglesias reales, que muy probable todas ellas las conocía Juan el apóstol, pero en este momento está deportado en la isla de Patmos. Entonces, por lo tanto, hace una introducción generalizada y después a cada iglesia va haciendo una introducción específica. Entonces, digamos que hay doble introducción, la general y la específica. En el capítulo 2 y 3 están el mensaje a esas iglesias y hay que hacerlo a manera de resumen porque no podemos ir de manera específica por cuestión de tiempo. Tenemos que ver las generalidades. Fuera muy bueno seguir una exégesis del libro de Apocalipsis, pero retomamos grandes temas para poder cubrir todo lo que contiene el libro. Entonces vamos a ver un resumen generalizado a las iglesias del capítulo 2 al capítulo 3. El mensaje a las 7 iglesias eran iglesias reales en Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero en realidad es un mensaje para toda la iglesia en toda la historia y cada una de ellas representa periodos de tiempo en la historia de la iglesia, periodos específicos de tiempo en toda la historia de la iglesia. Entonces hay como dos cosas aquí representadas. Primero, la iglesia en toda su historia y segundo, iglesias reales, literales que existían en todo Asia Menor. Por eso es que dice escribe al ángel, y ahí es una referencia a los pastores de cada una de las iglesias. Se enfatizan características positivas y negativas de cada iglesia y esas características manifiestan en diferentes periodos del cristianismo. Y la idea es que Cristo está en medio de todas las iglesias y que Cristo siempre ha estado en medio de la iglesia en su historia. Entonces, por lo tanto, está representando tanto a las iglesias locales como a la iglesia en toda su historia. Y hay que ver algunas cosas que sobresalen en cada una de las iglesias. Por otro lado, es una vez más el número 7, que es el número de Dios, el número de perfección, el número completo, el número cabal, que está presente en todo el libro de Apocalipsis. Por lo menos hay 4 series de 7, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Interesante eso. Y el número 4, como ya hemos dicho, es un número de totalidad
un número de los 4 puntos cardinales de la Tierra. Entonces, si hablamos que es una serie de 4, es la totalidad de la manifestación de Dios en ese periodo de tiempo. Por un lado está la manifestación de Dios en esa iglesia específica y por consecuencia en toda la historia de la iglesia, pero por otro lado también están los 7 sellos, que es el comienzo de los juicios con el primer sello, donde aparece un caballo blanco que representa el surgimiento del anticristo y culmina con la 7ª copa, que es derramada en el trono de la bestia para que se dé la batalla de Armagedón y por consecuencia la segunda venida de Cristo. Entonces son 4 grupos de 7 representados en el libro de Apocalipsis. O sea, no es casualidad que el Espíritu Santo le haya mostrado en el día de reposo a Juan, que ya comprobamos que trata el día domingo porque los cristianos celebraban la resurrección de Cristo, era su celebración, y Juan participaba de ello. Entonces, en ese día de reposo que corresponde al domingo, el Espíritu Santo le muestra a Juan ese mensaje a las 7 iglesias. O sea, no es casualidad, es parte de toda la manifestación de Dios. Es todo el proyecto de Dios en el número 7. En Dios no hay casualidades, en Dios todo está bien planeado, es parte del programa de Dios y ya hemos mencionado la importancia de los números. Y es por eso que en algunas de las características que están en las iglesias están relacionadas también con el mismo número. Esto es un dato muy interesante. O sea que se entrelazan entre las 7 iglesias y cada una de ellas también con características relacionadas a lo mismo. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso, que la encontramos en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto contra ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Espíritu a las iglesias: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La ciudad de Éfeso es la más grande y más importante en todo Asia Menor. Era un centro de adoración a Artemisa, la diosa Diana. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículo 28, y que era la diosa de la fertilidad. Además, era un centro comercial estratégico por ser un puerto. Fue muy difícil el establecimiento de la iglesia en Éfeso, pero al mismo tiempo fue un gran impacto que transformó la ciudad. Muchos brujos de la ciudad creyeron en Cristo y comenzaron a identificarse en la iglesia que está en Éfeso. Es la misma iglesia de la que Pablo ha fundado, de la que nos presenta en el libro de los Hechos capítulo 19. Es la misma iglesia a la que está haciendo referencia Juan en esta oportunidad. Por el otro lado, Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso. También ahí estuvo participando Timoteo, porque lo encontramos en la carta a Timoteo, donde le dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso. Es decir, que allí fue un centro de misionero, en primer lugar por Pablo, y luego estuvo el pastor Timoteo y también Juan.
De hecho, se cree, según la tradición, que Juan murió en Éfeso, pastoreando la iglesia de Éfeso. Entonces, es la misma iglesia a la que está haciendo referencia. No es una iglesia diferente, sino que es la misma. Y en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es un reconocimiento de parte de un juez, es una expresión de un juez lo que aparece ahí. Aunque esto también aparece a otras iglesias. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, yo conozco tus obras. En el versículo 13 dice también, yo conozco tus obras. En el versículo 19 dice, yo conozco tus obras. El 3:1, escribe el ángel en la iglesia que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto, yo conozco tus obras. El 8 del capítulo 3 también dice lo mismo, dice el versículo 8, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás que dicen los judíos, y no el 8, yo conozco tus obras. El versículo 15 del 3 también dice, yo conozco tus obras. Es decir, que la expresión es un reconocimiento de parte de un juez, que es nuestro Señor Jesucristo, a cada una de las iglesias. Es lo que tienen en común esas iglesias, que Jesús, el juez justo, es el que está confrontándolas con esas características positivas y al mismo tiempo negativas. En el versículo 3 enfatiza las cualidades que la iglesia tiene. Versículo 3 le dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces le enfatiza cualidades positivas, cualidades que producen carácter, según Romanos 6, 3 y 4, y producen madurez. Y hay 3 cualidades positivas que enfatiza en ese versículo a la iglesia de Éfeso, que ha tenido paciencia, trabajo arduo y no desmayar. Tomemos nota de esto, 3 cualidades positivas a la iglesia de Éfeso, que ha tenido paciencia, trabajo arduo y no desmayar. Esas cualidades positivas que están ahí hay que subrayarlas y hay que dominarlas, porque por ejemplo, si lo convertimos en pregunta y yo digo cuáles son las 3 cualidades positivas de la iglesia de Éfeso, entonces nosotros ya tenemos claro ahí de qué está hablando. Si quiere, transformémoslo en pregunta. ¿Cuáles son las cualidades positivas, positivas de Éfeso, positivas de Éfeso? Entonces ya lo transformamos en pregunta y la respuesta es un trabajo de paciencia, trabajo arduo y no desmayar. Eso hay que dominarlo de la iglesia porque es bien enfático ahí. Por el otro lado, aparece un pero. Ese pero lo tenemos en el versículo 4. Pero tengo contra ti. Los peros son muy importantes en la Biblia porque está refiriéndose a 2 cosas. Los peros no siempre son negativos, hay peros positivos. Más adelante vamos a ver un pero positivo. Pero aquí es un pero negativo. Le dice que has dejado tu primer amor. Una gran disminución en el amor inicial de la iglesia. Eso significa gran disminución en el amor inicial de la iglesia. Dominemos eso, dejado su primer amor. Se refiere a una gran disminución en el amor inicial de la iglesia. Un alejamiento del amor de Dios es otra idea. Antes la iglesia había sido elogiada por el primer amor. O sea que hubo un periodo de tiempo en el cual la iglesia tenía claro el amor a Dios y el amor a su obra. Lo tenía claro. Ya había sido elogiada antes. Tenemos referencias bíblicas para ello. En Efesios 1:15 y 16. En Efesios 6:24 les había elogiado. Pero en esta oportunidad le dice que ha dejado su primer amor, es decir, gran disminución en el amor inicial de la iglesia o alejamiento del amor de Dios.
En el versículo 5 es un llamado al arrepentimiento. Le hace un llamado al arrepentimiento. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz lo primero, las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, un llamado al arrepentimiento lo encontramos en el versículo 5. Es cambiar de forma de pensar. Esa es la idea ahí. Y de ahí le viene el 6, donde el pero es diferente. Le dice, pero tienes esto. Ese pero es positivo. O sea que el pero del capítulo 4 es negativo y el pero del versículo 4 es negativo y el pero del versículo 6 es positivo. No siempre habían sido así decaídos en el primer amor, habían estado en su apogeo. Y le dice ese pero positivo los nicolaitas, un grupo herético en Éfeso y Pérgamo. Es bien interesante que este grupo de los nicolaitas estaba en dos iglesias, en Éfeso y en Pérgamo. Y eso lo podemos corroborar en el versículo 15, de donde está hablando de la iglesia de Pérgamo. Le dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea que los nicolaitas están presentes en Éfeso y en Pérgamo, el mismo grupo, con las mismas ideas, que era un grupo heregético, un grupo falso y que practicaban actos inmorales e idolatría. Lo dice el 14 para la iglesia de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas con ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo para los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Eso que está hablando ahí en el versículo 14, que le habla de la doctrina de Balaán, era la misma idea con los nicolaitas, que eran inmorales e idólatras. Ahora, este nicolaitas no tiene nada que ver con el Nicolás que encontramos en el primero de los diáconos en Hechos 6:5, nada que ver. Es una cuestión muy aparte. Ahí estamos hablando de un grupo falso, un grupo herético, inmoral e idólatra, muy parecido a la doctrina de Balaán. De eso está hablando ahí. Y al final le dice en el versículo 7, el que tenga oídos para oír, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese era un dicho de Jesús a los oyentes. Jesús lo había hecho popular y Juan lo está retomando para hablar a cada una de las iglesias. Y en todas las iglesias cerraba de esa manera, retomando el dicho popular de Jesús. Recordemos que Juan era el único amigo íntimo de Jesús y sabía cosas que otros no sabían por la cercanía que tenía con Jesús. Entonces Juan le quedó grabado ese dicho de Jesús y lo retoma para concluir el mensaje a estas 7 iglesias. Está siguiendo el mismo orden que Jesús seguía en sus discursos. La segunda iglesia que tenemos es Esmirna, la tenemos del capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Ahí está la iglesia de Esmirna, solo el 8 y el 9. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esmirna era un puerto importante a 50 kilómetros al norte de Éfeso. Y dos cosas hacían difícil el trabajo de la iglesia. Uno es que un grupo de personas que hacían culto al imperio romano, eso le hacía difícil para la iglesia. Que había un grupo de personas que hacían el culto al imperio romano. Y dos, una gran población judía no cristiana. Por eso es que le dice ahí, los que deben ser judíos no lo son. Una gran población de judíos y no cristianos, y esto había infiltrado dentro de la iglesia y solo para dar problemas. Entonces a la iglesia se le hacía difícil hacer el trabajo
por personas que hacían el culto al Imperio Romano y se habían infiltrado, y también por judíos no cristianos. Algunos piensan que está hablando de judaizantes, personas gentiles que se habían hecho judíos y que se habían infiltrado en la iglesia. Ahora hay un dato interesante aquí con la iglesia de Esmirna, de que Cristo no reprocha nada de estas dos iglesias, la de Esmirna y la de Filadelfia. Esmirna y Filadelfia. Si lo transformamos en pregunta, ¿cuáles eran las iglesias que Cristo no reprocha nada? Las iglesias que Cristo no reprocha nada. Y la respuesta es no reprocha nada. Y la respuesta es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. A esas dos iglesias, interesante este dato, no le reprocha nada. Ahora, también le señala a la iglesia, le dice que tiene dos grandes problemas, pero no malos dentro de la iglesia. Uno, que la tribulación presente y futura, le dice que ese es uno de los problemas de ellos, la tribulación presente y futuro. Y dos, la pobreza y que deben de consolarse en la riqueza espiritual. Y en el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y le hace una referencia ahí de 10 días reales, periodos cortos en los que la iglesia iba a aparecer. Eso que aparece ahí de 10 días son periodos cortos, reales, y que al final le va a dar la corona de vida, que era la guirnalda de la victoria al mártir, ganadores de la victoria en el atletismo, según Santiago 1:12. Entonces, Mirna y Filadelfia, no hay ningún reproche hacia estas iglesias, por el contrario, eran iglesias con muchas limitaciones en el caso de la iglesia de Esmirna y muchos problemas, pero ricos en el Señor. Tercero, tenemos a la iglesia de Pérgamo, lo encontramos en el capítulo 2, versículo 12 al 17. La iglesia de Pérgamo era antigua capital de Asia. Pérgamo significa ciudadela, si pudiéramos recordar eso. Pérgamo es ciudadela, y era un lugar donde abundaban las cabras, y de allí surgió el nombre Pergamino, de pieles de cabra. Por eso el nombre Pergamino, porque era una ciudad que tenía muchas cabras, su economía sostenía bastante de crear cabras. Y está a 80 kilómetros de Esmirna, la distancia de Pérgamo. El versículo 12 le dice a la iglesia de Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esa espada aguda que le da a la iglesia de Pérgamo es la poderosa palabra de Dios en la boca de Cristo. Eso quiere decir, la poderosa palabra de Dios en la boca de Cristo, que la refuerza en el 16. Por tanto, te arrepientes, pues no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí lo refuerza. Entonces, el término que ahí aparece, espada aguda, es la poderosa palabra de Dios en la boca de Cristo. Es la misma referencia que encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, de eso está hablando. En el 13, dice el versículo 13, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Interesante esa declaración que está en el 13, es que adoraban a las autoridades y al poder satánico. A eso se refiere el trono de Satanás, que adoraban a las autoridades y al poder satánico. Y entonces se resumía con la palabra el trono de Satanás, y que debería de retener el nombre de y también que tenía que la doctrina arriana, que Cristo no es Dios. Entonces
Leo completo el 13, le dice, yo conozco tus obras, donde mora el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en los que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces ahí era que ellos se habían mantenido fieles a Cristo, rechazando la doctrina de Arrio. La doctrina de Arrio era que negaba que Jesús es Dios. Que dicho sea de paso, esa doctrina fue después cancelada, fue después resuelta. Eso se quitó o se resolvió esa doctrina en el año 325 después de Cristo en el concilio de Nicea. Ahí se resolvió esa doctrina de Arrio en el concilio de Nicea. En el 14 aparece la doctrina de Balaán, y la idea de aquí de Balaán es que contrata a Balac para que pueda alejar a los corazones de Israel del camino de Dios. Entonces aquí esto mismo era similar, de que querían que la iglesia, los fieles, alejaran el corazón del camino de Dios. Era similar. Y lo que ya hemos dicho, la idolatría y fornicación era otra práctica de la doctrina de Balaán en toda su historia. Entonces vemos también que esta iglesia hay cosas que necesita cambiar, que necesita corregir y que necesita mejorar. La número 4 es la iglesia de Tiatira, la encontramos en el 2:18 al 29, una ciudad militar, siempre fue una sede militar, 48 kilómetros de Pérgamo. Al mismo tiempo había mucha industria de madera y teñidos en esa ciudad. Era una ciudad muy próspera, pero al mismo tiempo a casi lo contrario a lo que le dice la iglesia de Esmirna y de Filadelfia, aquí es todo lo contrario. Había mucha maldad en ella, subrayes, todo lo opuesto a Esmirna y Filadelfia. Aquí había mucha maldad, pero Cristo miró en ellos lo que se puede elogiar, versículo 19. Yo conozco tus obras, amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Interesante esta declaración, que Cristo miró en ellos lo que se puede elogiar. No miró su maldad, no miró su pecado, no miró sus errores, no miró cómo estaban alejados de Dios, sino que hizo énfasis y miró lo que podía elogiar. Ese es Dios. Dios no es el que señala, Dios es el que restaura, Dios es el que perdona, Dios es el de las segundas oportunidades. Nosotros a veces como líderes o como cristianos siempre estamos ahí para señalar y para condenar. Dios está ahí para restaurar. Dios está ahí para hacer sobresalir y elogiar las cosas buenas, porque todos los cristianos y todas las iglesias tenemos cosas buenas y cosas malas, todos, aún el día de hoy, los cristianos y las iglesias. Entonces lo que Cristo hace es ver las cosas que puede elogiar, ver las cosas positivas, que sería la actitud que nosotros teníamos que tener para poder restaurar a otros, y nosotros hacemos todo lo opuesto. Por eso es que en Gálatas Pablo dice una expresión bien interesante: y vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Habla de alguien que ha fallado. Y dice ahí Pablo con mucho énfasis: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dios no nos ha llamado a condenar, porque como no podemos perdonar pecados, no podemos condenar, perdonar pecados, no podemos juzgar, sino que nos ha llamado al ministerio de la restauración. Y hay algunas cosas que señala aquí: fe, paciencia y obras aumentando. Fe, paciencia y obras en aumento. Esas son las tres cosas que le señala. Y también en el versículo 20, de Tiatira, dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa mujer era una profetisa, lo dice ahí clarito, y era una profetisa falsa, obvio. Y la comparación que se hace es que era similar a lo que hacía la Jezabel en la historia. Y lo que hacía Jezabel en la historia era fornicar y sacrificar a los ídolos. Lo mismo hacía esta profetisa falsa, que pudieran hacer fornicar y sacrificar a los ídolos. O sea, lo que hace es una comparación entre esta profetisa falsa y la historia de Jezabel en el Antiguo Testamento. Esa es la idea, una comparación. Así como Jezabel hacía fornicación y se metía con los ídolos, la misma manera esta profetisa falsa hacía fornicación y sacrificar cosas para los ídolos. En el 21 está igual lo que le dice a Éfeso que se arrepienta, un llamado al arrepentimiento. La número 5 es la iglesia de Sardis, que la tenemos en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Fue la capital de Lidia en un tiempo. Adoraban a César y a Diana. Aquí había algo fuerte en Sardis. Haz al César, una adoración al César, que era muy común en aquel tiempo, y a Diana. Los 7 espíritus es otro nombre al Espíritu Santo que aparece aquí en la iglesia de Sardis. 7 espíritus es una referencia al Espíritu Santo, otro nombre dado al Espíritu Santo que también ya lo vimos. En el versículo 2 del capítulo 3 le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ahí lo que está diciendo es que nadie tiene obras perfectas ante Dios. Eso es lo que le está diciendo en el versículo 2. En el 3 le da una advertencia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Entonces lo que le está diciendo es una advertencia porque Cristo va a venir sin previo aviso. Entonces la advertencia la da en base a la venida de Cristo. Y aquí esta referencia que está haciendo de la venida de Cristo es de la segunda venida de Cristo, es una alusión a la segunda venida de Cristo. Recordemos que como eran 7 iglesias literales en el preámbulo del comienzo de las cosas futuras del capítulo 4:1 en adelante. En el 4 no había manchado sus vestiduras, eran fieles a Cristo, pero tienes unas cosas, unas pocas personas, pensar de que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué significa esa expresión? Que no han manchado sus vestiduras, que eran fieles por la promesa, que andaban con él y las vestiduras blancas dignas del reconocimiento de Dios. Vestiduras blancas también ahí representan la piedad y el servicio. En el 6:5 está el término libro de la vida, es la lista de los redimidos eternamente. Y ahí está el famoso adverbio de negación que ya lo hemos visto, oumi. Y ese oumi, en lugar de que la salvación se pierda, por el contrario, es una afirmación de que jamás va a borrar nuestro nombre del libro de la vida porque es la lista de redimidos eternos. Y el oumi en el griego es no, 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 nunca, nunca, nunca borraré su nombre del libro de la vida. En lugar de dejar un versículo para indicar que la salvación se pierde, es lo opuesto. Jamás vamos a perder el derecho de ser hijos de Dios, porque no es una iniciativa nuestra, sino una decisión soberana en la gracia de Dios, un regalo inmerecido. Fue Dios quien nos lo dio. Por lo tanto, no nos lo va a quitar. Vamos a estar con Él, pase lo que pase. La iglesia número 6 es Filadelfia, la encontramos del 3:7 al 13. Filadelfia significa amor fraternal, de amor fileos. Filadelfia, amor fraternal.
Esta iglesia parecería que eran hermanos muy amorosos entre ellos, porque habla del amor de hermanos de iglesia y el amor de hermanos en carne. Y era una ciudad, la iglesia de Filadelfia, una ciudad de mucha producción de vino, mucha producción de vino. Lo fuerte de su economía radicaba ahí. Y le dice ahí en el versículo 7, le dice en el versículo 7, y escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Interesante declaración. Eso significa, la llave de David, autoridad que abre y cierra. Eso significa la llave de David. Autoridad que abre y cierra. Yo le había dado autoridad a la iglesia, igual que a toda la iglesia hasta hoy día, autoridad para abrir y cerrar. Es la misma idea que está ahí. En el versículo 8 del 3, le dice de la manera siguiente: yo conozco tus sobres y aquí has puesto delante de ti una puerta abierta. Esa puerta abierta es una referencia de la entrada al cielo. Es una referencia a la entrada al cielo. De eso está hablando. Y también que Dios va a guardar a los creyentes en la hora de la prueba mundial, la gran tribulación, versículo 10, pero ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo es clave para el premilenarismo dispensacional con rapto pretribulacional, en el cual aseguramos que la iglesia no pasará la gran tribulación, aunque ahí se lo está diciendo a la iglesia de Filadelfia que no va a pasar la gran tribulación. En la iglesia de Filadelfia con dos ideas: la gran tribulación escatológica y las tribulaciones que la iglesia vive en su momento. Pero este mismo versículo lo usamos y es clave para afirmar que la iglesia no pasará la gran tribulación, que va a ser raptada antes, hablando de la iglesia del presente, va a ser raptada antes y no pasará la gran tribulación. Entonces la iglesia del amor fraternal es Filadelfia. Y la número 7 es la Odisea, capítulo 3, versículo 24, 14 al 12, 3, 14 al 12. Era una ciudad muy rica. La Odisea era una ciudad muy rica. Algunos le han dicho que era la ciudad de los laicos, porque Laos es laico, y algunos dicen que era una iglesia formada por laicos de Laos. Es una ciudad muy rica, había muchos bancos, mucha industria, había muchas escuelas de medicina. Por eso en el 15 y 16, mire lo que le dice el 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese término tiene que ver porque allá había muchas escuelas de medicina, mucha investigación de medicina. Agua fría es para refrescarse, agua caliente es medicina y agua tibia no es útil para nada. Por eso está diciendo las palabras: agua fría, refrescarse, el agua que tomamos; agua caliente, medicina; agua tibia no es útil para nada. Entonces, de eso está hablando ahí a la iglesia. Entonces, que la iglesia tiene que tener un intermedio. Repito esto, que habían muchas escuelas de medicina, habían mucha investigación en medicina, era una ciudad muy rica, y podía hacer esas investigaciones. Obvio que lo que se podía investigar en aquel tiempo. Entonces, por eso usa esa figura en el 15 y 16, el cual tenemos que dominarla: agua fría para refrescarse, para vivir, digamos; agua caliente, medicina; agua tibia no es útil para nada. O sea que son términos de la medicina lo que allí está ocurriendo. Interesante esta declaración, porque significa que nosotros no solo nos vamos a quedar con el agua normal, del agua fría, no vamos a estar
que tenemos que tomar una decisión si es agua fría para vivir, si es agua caliente como medicina y no estar en el intermedio agua tibia que no sirve para nada. Entonces, en todas las iglesias tenemos cosas buenas y cosas malas, con la excepción que ya mencioné de la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Grabémonos esos nombres. Esmirna y Filadelfia eran iglesias de las cuales no tiene mayor reproche, o mejor dicho, no tiene ningún reproche. Ningún reproche para la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Interesante este dato. Pero ahí para las demás sí tiene algo que reprocharles, algo que decirles, que tienen que corregir esas iglesias, que tienen que cambiar esas iglesias. La de Tiatira era todo lo opuesto, mucha maldad dentro de ella, mucha maldad dentro de ella. Podría compararse la de Tiatira con la de Corinto, que era una iglesia muy controversial, ya lo vimos, ya lo estudiamos, muy problemática. Y aquí la de Tiatira, en representación de esas iglesias de Asia, es que había mucha maldad en ella, todo lo opuesto de la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Y las otras que son cosas nada más las que le reprocha y elogia otras cosas. Entonces, en conclusión, lo general del mensaje de las iglesias es que eran iglesias literales en todo Asia Menor, el cual Juan conocía y en el caso de Éfeso hasta la había pastoreado, y al mismo tiempo representan periodos de la historia de la iglesia. Está representada toda la iglesia en su historia. Eso es lo que podemos aprender de esa parte del libro de Apocalipsis, que ahora se le pone como histórica. Por eso es que ya iniciamos el capítulo 4 hasta el final, que esa parte sí es propiamente escatológica y es lo que tiene que ver con la profecía del libro de Apocalipsis, el único libro profético del Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos el resumen de las 7 iglesias de Apocalipsis, para luego en la próxima clase entrar con la parte escatológica del libro del capítulo 4:1 en adelante.